Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta novena sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar esta explicación de esta octava actividad, no sin antes mencionarles, antes que empiece a escribir, nuevamente les quiero aclarar que se encuentran abiertas las actividades de regularización y puntos extras. Estas dos actividades son totalmente opcionales. Si las realizan se les darán puntos, si no las realizan no se les van a quitar puntos de los ya obtenidos. Y bueno, sí los exhorto de alguna otra manera a las personas que les esté yendo un poquito mal en sus actividades y foros o en el examen parcial, pues bueno, aquí es la manera de cómo pueden acrecentar sus puntuación. Damos clic ahí en el apartado de la actividad. Nuevamente les digo, es opcional. Y en esta en particular de regularización son mínimo 100 preguntas, de las cuales se estuvieron realizando ya durante todas estas actividades, basadas en el libro basadas en el libro del texto de Teoría del Estado, del libro del maestro Francisco Porrúa Pérez. Y bueno, todas las preguntas que pudieron ustedes haber realizado me las pueden realizar en un procesador de textos, siempre y cuando vaya con su portada, su introducción personal, el desarrollo que sería como tal las 100 preguntas como mínimo, y conclusiones personales de haber efectuado estas preguntas. Así mismo al final, bibliografía y referencias de donde obtuvieron toda esta información. Es lo mínimo básico que pueden tener una actividad a nivel licenciatura. Sí les pido que, pues, si quieren su calificación de excelencia, pues cumplan con todos estos requisitos que se les está pidiendo, para que no digan después, porque, pues, ¿por qué saqué calificación menos? Bueno, pues tenía una conclusión muy breve, 2 renglones, pues para mí no es una conclusión. Yo aquí ya les estoy señalando que son como mínimo 15 renglones, máximo una media cuartilla. Tampoco quiero toda una cuartilla, toda una página, ya que es mucho también para leer. Entonces es media cuartilla, está excelente. Igual así es en la introducción, no pongan un rengloncito, 2 renglones, porque ahí, pues bueno, va a ir depreciando su calificación. Tenemos hasta el 4 de diciembre, casi un poquito menos de un mes, para ir pensando en efectuar esta actividad, que como ya se los había yo mencionado, deberían de haber hecho ustedes las preguntas de cada una de las actividades, y aquí es cuando de alguna otra manera ese esfuerzo que estuvieron realizando se les puede apremiar un poquito todavía más de haberlo hecho en cada una de estas semanas. En el sentido de que, bueno, pues se les están dando puntos extras, ¿no? Eh, hay que considerarlo como tal y, pues bueno, de un trabajo que ustedes propiamente lo hayan hecho. No aceptamos copias. La copia tácita de alguna actividad, eso sí es un plagio y, pues bueno, será calificado como en cero. O sea, yo cómo voy a exponer mi trabajo de tantas preguntas que hice entregándoselas a un compañero, y yo vamos a exponer a que los dos nos apliquen cero. Ya lo he hecho, sinceramente ya me ha pasado, y desgraciadamente pues bueno, eh, se les comunica y se les aclara y luego ellos aceptan de alguna otra manera y pues bueno, no hay otra vuelta atrás. Digo, de nada sirvió haber hecho tanto trabajo, tantas preguntas para no obtener nada. Bueno, aclarando esta actividad de regularización, cuidado, no hay plagio.
La de puntos extras de esta, pues sí sería muy difícil porque es un video que ustedes mismos tienen que realizar. Ya sería muy obvio que manden el video de otro compañero. Pero en este sentido sí les menciono, bueno, son 7 a 10 minutitos, no lo hagan tampoco de 1 o 2 minutos, o sea, tan pequeño no creo que escribamos uno de estos temas tan extensos de este texto, teoría del Estado. Entonces sí, unos mínimo, yo diría unos 6 minutos. 6 ahí, pues yo siempre les considero 7 a 10 minutos. Tampoco tan extenso porque es muy soso ver un video muy extenso. Me imagino que también lo hago yo por una cuestión de académica, pero a veces estar 1 hora viendo un video es difícil, ¿no? Por eso tratemos de acortar todo lo que sea y sintetizarlo, pero tampoco que sea tan poquito tiempo. Tenemos hasta el 4 de diciembre igualmente, un día antes del examen final, todas las actividades se cierran y ya no podremos efectuar ninguna de ellas. Nuevamente les digo, son opcionales, si las hacen bien, si no, no hay problema, no les vamos a quitar. Somos 126 participantes, aquí me gustaría ver muchos enviados para que puedan también ustedes tener pues una mejor calificación. Bueno, como se los menciono, ya después tenemos el examen final, yo ya no reviso, ya no abro, ya doy por cerrada esta etapa de las actividades, de los foros, de todo lo que se vio durante el tetramestre. Como se pueden dar cuenta, es la actividad en la semana 12, es la actividad 11, es cuando se van a abrir todas las actividades. También estará abierta regularización, puntos extras y después cero. Ya nada más examen final tendrán. Y posteriormente, la persona que no llegó a tener 6.5 como mínimo, o sea, que se quede con 6.4, 999, va a tener derecho a un examen extraordinario, siempre y cuando tenga mínimo 2 puntos de 10 o el 20% de su calificación que se le exige. O sea, haber realizado unas 5 o 6 actividades, ¿ok? Haber participado en los foros o haber realizado una de estas actividades de puntos extras o extraordinaria, pues ahí van a acrecentar la calificación y mínimo tienen que tener 2. O sea, una persona que tenga 0, 0.5, 0, 1.5, 1.9 no va a tener derecho al examen extraordinario. Esa es um, una norma, una regla mía. ¿Por qué? Porque considero que es justo que las personas que estuvieron trabajando, pues lo hicieron de muy buena fe y de voluntad y para acrecentar sus conocimientos y fue un trabajo arduo semana a semana. Y alguna persona que no hizo nada, que se la pasó de alguna otra manera sin estar realizando sus actividades, y al final que tenga la posibilidad de realizar su actividad extraordinaria y acredite sin 0 puntos en su calificación, pues se me hace como algo ilógico, ¿no? Tuvo que haber estado participando, esta persona tuvo que haber hecho algo, un esfuerzo mínimo para tener derecho a este examen. Y ese esfuerzo son 2 puntos de 10, ¿ok? Y claro está, pues no haber tenido 6.5. Ok, los exhorto. ¿Por qué les menciono ahorita esto? Porque todavía faltan 3 semanas y todavía tenemos mucho tiempo para poder regularizarnos y no estar en esta situación de maestro, deme una décima, maestro, me lo han pedido. Es que me quedé con 5 décimas, me faltaron 3, 4 décimas, 6.4 o igual con 1.90, 95. Digo, pues yo no puedo hacer nada, no te puedo dar derecho al examen extraordinario tampoco porque pues no llegaste a ese mínimo referido anteriormente y señalado pues por tu servidor.
claro está, en todas estas sesiones. Persona que no vea las sesiones, pues tampoco se va a dar cuenta de estos detalles, menos va a tener el derecho de exigirme de que le pueda ayudar algún punto, alguna décima. Y no doy, o sea, sinceramente, como les vuelvo a mencionar, aquí la plataforma hace la propia sumatoria de cada una de sus calificaciones y yo no intervengo en ese proceso de, vaya, de la plataforma, ¿no? Bueno, ahora sí, ya les expliqué lo que necesitaba que supieran y entraremos a la página, diga, a la actividad número 8, que como se pueden dar cuenta, y vamos a seguir repitiendo un poquito los temas y dejándolos muy en claro para que se den, digo, tengan esas bases de la teoría del Estado, ¿no? Y es un cuestionario del análisis de lectura sobre los elementos previos del Estado, la población y el territorio. Ya lo habíamos señalado anteriormente, pero bueno, como les digo, el texto es muy reiterativo en estos temas y entonces pues, tenemos que abordarlos como tal. Más adelante estaremos viendo los elementos constitutivos del Estado y uno de sus capítulos es el fin del Estado. También en alguno capítulo anterior, pues ya lo habíamos mencionado que el bien común es una de las finalidades del Estado. El objetivo de esta sesión, el estudiante conocerá el concepto y función de la población y del territorio como elementos físicos del Estado, su fin, el bien común y el bien público como tal. Estamos llevando a cabo esta sesión como fue programada el martes 8 de noviembre a las 3 p.m. o 15 horas. Y tendrá como fecha de vencimiento, fecha de entrega esta actividad de domingo 13 de noviembre a las 23:30 u 11:30 p.m. Ya lo saben, nada más damos clic en el apartado de conclusiones, de cuestionario, perdón, y estaré entrando a las especificaciones que siempre les menciono en todas las actividades y las cuales son las mismas. En ese sentido, les aparecerán 10 preguntas, reactivos, cuestionamientos, con 4 posibles respuestas cada una de ellas, de las cuales tan solo una de estas posibles respuestas es la correcta. Se les dará 3 intentos para efectuar esta actividad. Cada uno de estos intentos tiene 90 minutos, digan, sí, 1 hora y media. 90 minutos es suficiente tiempo para poder dar una muy buena lectura, poder efectuar sus preguntas y realizar su cuestionario autoevaluable. Estos capítulos se encuentran en las páginas 269 a la 289. Son poquitas relativamente del texto del maestro Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado, que se encuentra en el apartado de lecturas y que me imagino que ya lo deben de tener descargado también. Bueno, les aclaro que tenemos hasta el domingo 13 y si no la realizamos, pues hasta la semana 12. Ya veo que aquí también hay mucha participación. Hay 33 personitas que ya efectuaron su actividad. Entonces estaremos analizando cómo les ha ido. 8, 8, 8, 9, 10, 4. Bueno, aquí ya, lo volvió a presentar y obtuvo un 9. Aquí los intentos se quedan en un poquito más claritos y luego ya después los intentos que se quedan como tal es la calificación más alta, ¿no? Aquí no se promedia el 4, sino se quedará la calificación del 9 del compañero o compañera que efectuó esta actividad. 10, 10, 10, 10, todos son 10, muchos 10, 9, 8, 8, 9.
6, aquí igual 6 y luego obtuvo 9, qué bien. Aquí 9 y luego después obtuvo un 10, excelente. Y bueno, aquí está uno en proceso. Aquí está una personita realizándolo. Muy bien, esperemos que le vaya muy bien, le deseamos mucho éxito. Y tenemos una estadística pues muy alta, ¿no? De 8, 9 y 10. Excelente. Así los exhorto a todos. Digo, me gusta enseñarles un poquito cómo van para que las personas que no estén, no lo hayan efectuado esta actividad, pues la realicen y no nos quedemos con unos puntos menos. Bueno, vamos a dar un poquito de lectura sobre lo que vendrá en, en estos capítulos. Sí, como les mencionaba al inicio, es a veces un poquito reiterativo aquí el autor en los temas ya vistos, pero bueno, hay que darle continuidad a estos capítulos y como nos lo señala el temario. Aquí nos habla sobre los elementos previos del Estado en el capítulo 18, diga 17, perdón. En el 18 nos habla sobre perdón, el siguiente. En el 18, en el 17 hablamos sobre la población y el territorio, los elementos previos del Estado. ¿Y qué es la población? Pues bueno, en sí es el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. Así es como nos lo señala también el autor. Y en, en qué espacio geográfico, pues sería el territorio. Y el territorio, pues bueno, es en sí la porción geográfica o el espacio en la que se realiza la actividad estatal. Así es como también nos lo señala el autor en su texto y nuevamente nos refiere a el Estado como una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. La definición más propia que realiza el autor ahí hacia el Estado como tal y bueno, es como muy vigente también, la consideramos, eh, engloba todas las particularidades del Estado vigente, aunque el texto ya es relativamente, pues ya de antaño, se sigue manteniendo la vigencia de él. Nuevamente ahí, pues bueno, nos señala que la observación de una sociedad humana se encuentra en una base del Estado y nos da a conocer que la misma se encuentra establecida en un territorio. El territorio lo considera como una base fundamental y vaya, como lo menciona el capítulo, los elementos previos para que se llegue a dar este estado, ¿no? Y uno de los términos que también nos señala sobre la nacionalidad, el autor, y nos menciona que es el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Así se le denomina la nacionalidad, al vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación. Hay personas que llegan a tener doble nacionalidad o triple nacionalidad, varias nacionalidades, por tener ese vínculo jurídico con la nación a la que estén tramitando eh, pues vaya, ustedes quieran tener esa nacionalidad. Llámese por naturalización, bueno, claro está la de nacimiento, uno nace en una nación y como tal ya es
tiene ese nombramiento de la nación, pero se pueden ejercer jurídicamente otras, otras nacionalidades. En sí, que se le llama nación, el autor nos señala que es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Esa es una nación como tal. Más adelante nos habla sobre los hechos sociales que se pueden llegar a dar y es la manera de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo que ejercen un poder coercitivo sobre su conducta, orientándola en todo su derecho. De alguna otra manera, un hecho social, pues bueno, las leyes son hechos sociales que nos mantienen las normas, las normas como tal, para seguir manteniendo un desarrollo colectivo, ¿no? Y orientándola, pues sí, a las finalidades del Estado, que es el bien común. En ese sentido, podremos mencionarlo como ejemplo. Y más adelante también el autor nos habla sobre la política. ¿Qué es la política? Es el arte de gobernar o alarde de hacerlo, dictando leyes y haciéndolas valer, cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país. Así es como nos lo señala Francisco Porrúa, la política. Y pues bueno, ahí como lo señala, es todo un arte de gobernar. Hay unos que sí son muy artistas en ese sentido, son muy políticos. Y bueno, más adelante también ahí nos señala sobre los entes soberanos, que es una entidad que posee independencia, es decir, un poder que tiene una competencia total. Un ente soberano es como en sí un Estado. El Estado es un ente soberano con una identidad, independencia y con una capacidad total de ejercer, pues bueno, ante sus ciudadanos las normas que él como Estado ha establecido, ¿no? Y una entidad política nos designa la institución política que tiene una dimensión territorial, tanto si es un Estado soberano como si es una demarcación administrativa de este. Eh, Hablamos ya ahí como hablaríamos de los municipios que se podrían llegar a dar, ¿no? Dentro de un Estado soberano, hay todavía las entidades políticas que se pueden llegar a dar y podríamos estar hablando como una dimensión municipal, ¿no? En nuestra comprensión de nuestro Estado mexicano. Habrá otros estados que lo mencionen como delegaciones o em, alcaldías. Bueno, nosotros manejamos ese término de alcaldías, pero bueno, hay otros términos ahí que también se podrían mencionar sobre las entidades políticas. Mm, el, También más adelante el autor nos señala sobre la sociedad territorial, eh, que, bueno, una corporación territorial es una sociedad territorial jurídicamente organizada, con poder soberano, que persigue el bienestar general entendido como la satisfacción de las necesidades, intereses y valores de los ciudadanos a través de una organización administrativo-burocrática, corporación territorial. Pues aquí podríamos estar hablando de cuestiones sindicales también, que podrían llegarse a dar, o organizaciones territoriales que se pueden, digo, que se conjugan para poder hacer valer sus derechos, ¿no? De, vaya, como anteriormente en la revolución, que hacían valer las propiedades de las personas que estaban
trabajando las tierras y pues bueno, se les concedían sus títulos también de propiedad. En ese sentido, pues se organizaban y hacían sus corporaciones territoriales para tener mayor peso ante el Estado y que les hiciera valer sus derechos como obreros de tierras, ¿no? Y bueno, otro término ahí que también nos señala el autor es el interés material y es una situación jurídica activa que permite la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del sujeto subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer y exigible a otra. Pues retomando ese tema, el ejemplo que estoy señalando, pues aquí es el interés material de que yo querer cultivar una tierra y yo tengo el interés, entonces tengo esa situación jurídica que de alguna otra manera me tiene que hacer valer el derecho, el Estado como tal, y pues darme los derechos de poder realizar esas actividades. Mm, un término que también nos señala Francisco Porrúa es el poderío en su texto y nos habla de que es una prerrogativa que permite a una persona gobernar a otra persona, pública o privada, ya sea por mandatos políticos, autoridad paterna, tutela y o administración. Bueno, esos son los, ya sea como poder, el, el poder gobernar, ya sea por estos mandatos políticos, autoridad paterna, ya sea, o la tutela, o administrar los bienes de otra persona por cuanto de ella, ya sean dirigentes sociales, representantes legales, judiciales o unas situaciones contractuales de contrato. Eh, Hablamos del poderío que se tiene sobre alguna otra persona, ya sea por las circunstancias que mencioné o por eh, bueno, las jurídicas legales en el sentido, o si no las paternales o también de mandatos políticos, ¿no? Uno de los términos que también señala ahí el autor y que podrá ser también señalado en su cuestionario es sobre la invasión. La invasión es una acción y efecto de invadir, se trata de entrar por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar. Como tal, así nos lo señala el texto y podrá venir en su cuestionario también. Y bueno, pues lo podemos hacer revelancia en las situaciones de población, de una población y puede invadir otro, de un estado puede invadir otro, ¿no? Actualmente se están llevando a cabo invasiones en todo el mundo, ¿no? Y para evitar estas invasiones, pues también otro término que señala ahí el autor es la soberanía territorial. Este término se entiende por la competencia exclusiva de un Estado para llevar a cabo actos soberanos dentro de su territorio. Cada Estado es soberano de su territorio y bueno, puede ejercer sus múltiples ocupaciones o interdimensiones de la estructura estatal. Eh, Uno de los términos que también señala y que puede venir en el cuestionario es la expropiación. Es el modo que tiene la administración de quitar la propiedad de un bien o de un derecho a una persona particular a cambio de una compensación. La expropiación. Ese es el término que se puede dar, que el Estado se adjudique un bien o un derecho, pero siempre y cuando de una compensación. Eh, También nos señala sobre la utilidad pública. Es también un término que está muy allegado a la expropiación y se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o interés colectivo,
ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala para la humanidad en su conjunto. Y bueno, ahí viendo utilidad pública se pueden dar las expropiaciones para esa finalidad y mantener un bien común colectivo. Mm, un, un, un término también muy importante que nos señala el autor Francisco Porrúa sobre el derecho real. ¿Y qué es el derecho real? Son los derechos que se constituyen sobre las cosas, en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas. ¿Ok? Los derechos reales, pues bueno, son todos los de propiedad. Derechos reales, yo tengo un objeto, una propiedad, un bien mueble, un bien inmueble, y ese es el derecho real que tengo sobre esos derechos, sobre esa propiedad. ¿Qué es la propiedad en sí? Es el derecho que se tiene de usar, gozar y disponer de una cosa de manera absoluta con las limitaciones y modalidades que marca la ley. Ese es el sentido ahí también que nos señala el autor sobre la propiedad. Y otro de los términos, el dominio público, nos menciona que es el conjunto de bienes de propiedad de una persona pública, que por los fines de utilidad común a que responde, están sujetos a un régimen especial de derecho público. De alguna otra manera se podrían decir que son lugares que, pues, como lo menciona dominio público, cualquier persona puede estar en él y no son exclusivamente de una persona como tal, eh, sino del dominio público. Es un conjunto, más adelante nos habla sobre la legislación civil y nos menciona que es un conjunto de normas legales unitario, sistematizado y ordenado sobre el derecho privado, ¿no? Toda la legislación civil, los procesos civiles, pues bueno, hablamos ya de que son entre particulares, entre privados. Y ya por último estaremos señalando sobre, bueno, estos dos términos sobre el vínculo jurídico y es la relación legal que se produce entre los individuos y que generan efectos jurídicos. Así es como nos lo señala también el autor, muy propio y muy elemental sobre el vínculo jurídico. Y es una figura también jurídica que puede tener derechos y obligaciones. Se refiere a la persona física. El autor nos refiere como una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones y a la persona moral como una entidad formada por una o varias personas físicas y pues bueno, en una cierta organización y también sujeta a derechos y obligaciones que pueda llegar a adquirir esta personalidad moral, esa persona moral. Estos son, de algunas otras maneras, son algunas preguntas que les van a poder venir. Les menciono ahí algunas para que puedan ustedes también vayan contemplando el texto, lo vayan ustedes señalando, vayan obteniendo sus preguntas, vayan teniendo ese cuestionario, esa base de datos y al momento de realizar pues, su cuestionario se sientan mucho más cómodos, más fuertes mentalmente para efectuar pues esta actividad número 8. Ok, creo que es todo lo que les estaré dando por esta sesión. Son preguntitas fáciles que ustedes pueden obtener de estos capítulos. Son relativamente 20 páginas, que como ya se los había mencionado, pues sí es un texto un poquito que adquiere, nos requiere un poquito de comprensión, de mayor comprensión,
pero son poquitas, no son muchas. Y de ahí pueden sacar muchas preguntas, eso sí les puedo decir, para que también vayan pensando en su actividad de regularización. No dejen de ver también los videos, que también son muy esenciales para la mejor comprensión de cada uno de estas actividades. Ya más adelante, la siguiente semana, estaremos viendo sobre el término de la autoridad o poder público y la soberanía del Estado, que también, como lo podemos ya ver, son de alguna otra manera temas que ya lo hemos abordado, que ya podemos más o menos asimilar y comprender, pero bueno, estaremos siguiendo a cabo el temario que nos señala como capítulos siguientes. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún cuestionamiento a las personas que están presentes, y que les agradezco mucho tomarse, que se den el tiempo de estar con su servidor. Y si no, pues, si no, daremos por concluida esta sesión. Agradeciéndoles su tiempo, claro está. Y bueno, nuevamente mencionándoles que les dejamos abierto el conducto de cualquier duda, cualquier comentario que lleguen a tener sobre esta materia o alguna otra materia que lleguen a surgir, o sobre los cursos. Bueno, ahí estoy más o menos involucrado. Ya tengo 6 años impartiendo esta en sí no materia, sino otras. Y aquí podemos ver 6 años, 90 días. Es un honor, sinceramente, seguir impartiendo clase con ustedes y seguir poniéndolo a hacer en los tetramestres subsecuentes. Y aquí les menciono que aquí aparece enviar mensaje. Entonces aquí es como me pueden ustedes contactar y ya digan: oye, maestro, me obtuve una pregunta mal, o la respuesta no era la correcta, o me puede decir cuál era. Nada más si les pido que, como son muchas preguntas y son aleatorias, me señalen cuál es la pregunta, cuál es la respuesta. No me digan la 1, la 2, la 3, porque la 1 para uno va a ser una y la 1 para otro va a ser otra. Espero que me hayan entendido, pero pues son variantes, ¿no? En ese sentido, sí les pido que sean específicos y me señalen, pues, de qué materia y en qué actividad están teniendo ese detalle. Porque también hay unos comentarios que me llegan y me dicen, nada más quieren que, pues sí, o sea, que les solucione como el problema, pero no me lo describen bien. No se identifican, no me dicen de qué aula son, nada más me dicen: ábrame de tal o cual actividad, o no sé, ayúdenme en tal o X. Entonces sí les pido un poquito más de comprensión en ese sentido. Bueno, dejamos este conducto abierto de los mensajes para que cualquier cosa, duda, comentario, ahí me lo pueden hacer llegar. Damos por concluida la sesión. Gracias, muy amable a todos los que estuvieron presentes, y bueno, estamos a sus órdenes la siguiente semana. Hasta luego. Gracias a todos.